Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Tu Salud Sin Filtro. El día de hoy vamos a topar un tema súper importante y para eso estamos aquí con el doctor Alberto Silva. Él es especialista en PET-CT y hoy vamos a hablar sobre el PET y el diagnóstico de cáncer. Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Pau? Mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Qué gusto es tenerte aquí y un feliz año para ti. Gracias igualmente. Por favor, cuéntanos qué es el PET. Bueno, el PET como tal no viene solo, sino que viene acoplado a una tomografía computada. El método como tal se denomina PET-CT y el PET-CT, como le dije, es un estudio híbrido que involucra tanto la parte de medicina nuclear como la de tomografía computada. Estos dos estudios son importantes que estén juntos porque se complementan. La parte de PET es como la parte funcional de las células que estamos valorando y la parte de la tomografía computada es la parte anatómica. Entonces los dos juntos se complementan y nosotros podemos tener mucha más información que cuando los vemos individualmente a cada uno. Entonces el PET es un estudio de medicina nuclear. Principalmente lo que se realiza es inyectar un radiofármaco. Este radiofármaco es un elemento radioactivo que nosotros inyectamos en el cuerpo. El más usado es el FDG, que es fluorodesoxiglucosa, que es un análogo de la glucosa como comúnmente la conocemos, y generalmente lo que hace es distribuirse en el cuerpo dependiendo del metabolismo que tiene cada una de las células. Este igualmente se distribuye y nosotros podemos valorar el metabolismo, como ya lo había dicho, de cada una de las células y en particular en cierto tipo de células que son las que estamos valorando. Nosotros vamos viendo qué tan bien se distribuye o la distribución que tiene cada una de ellas para valorar si están funcionando adecuadamente o si están funcionando de una manera anómala, dependiendo de la patología que vayamos a valorar. Wow, y en el caso del cáncer específicamente, ¿qué es lo que ustedes buscan o cómo les sirve en el diagnóstico? Bueno, el PET-CT, una de las principales indicaciones para PET-CT es el cáncer o en pacientes que tienen alguna patología oncológica. Cabe recalcar que no todos los tipos de cáncer es igual a realizarse un PET-CT y no todos los cáncer que pueden ser ávidos al radiofármaco que les mencioné anteriormente tienen indicaciones para realizarse el PET-CT. Entonces, generalmente se utiliza en pacientes que ya tienen un estadio un poco más avanzado de lo habitual que cuando hacemos un diagnóstico por otros métodos de imagen o por otros métodos, ahí es cuando pasan al PET-CT. Y lo que nosotros valoramos principalmente en estos pacientes es qué tan extendido se encuentra el tumor o qué otros órganos se pueden encontrar involucrados, ya sean ganglios, ya sean los otros órganos del cuerpo, y así nosotros podemos valorar qué tan extendido está o el estadiaje del tumor para saber qué tratamiento tiene que recibir. El saber el estadiaje es súper importante porque de eso depende el tratamiento. No es lo mismo un paciente que tiene un tumor muy pequeñito que está localizado en un solo órgano a que el tumor ya se haya extendido a ganglios o ya se haya extendido a otros órganos. Entonces es un estudio fundamental para tomar una decisión de qué tratamiento va a requerir ese paciente y cuál va a ser el manejo que va a tener a futuro. Claro, y me imagino que del pronóstico también. Sí, sí, influye directamente sobre el pronóstico. Desafortunadamente los que tienen un estadio más avanzado o que tienen ya regado el tumor, por así decirlo, tienen un pronóstico un poco menor a los pacientes que ya tienen o que tienen un tumor muy localizado. Entonces varía bastante el pronóstico y obviamente el manejo de estos pacientes. Claro, y ya que mencionas que no es una herramienta para todos los tipos de cáncer, ¿qué tipo de cáncer sí es o sí les sirve el PET? En general, los tumores que más realizamos estudios puede utilizarse para todas las patologías en particular, pero los que más utilizamos y obviamente los que tienen estudios científicos de que está documentado de que sí sirve, es principalmente el melanoma, cáncer de mama, cáncer de colon, todos los cánceres que pueden ser del tracto digestivo, entre otros. Esos en particular. Hay otros estudios que se hacen con otros radiofármacos, porque hay varios tipos de radiofármacos que podemos utilizar. Por ejemplo, el cáncer de próstata es uno de ellos y podemos utilizarlo en este tipo de tumores. Hay otros tumores, en cambio, que no son tan ávidos o que se realizan o que se valoran mejor con otros estudios, como por ejemplo el cáncer de tiroides, en el cual hay otros estudios que son mejores, como por ejemplo las gamografías con yodo, entre otros.
pero hay ciertos tumores que pueden valorarse mejor con otros estudios y hay que tener una indicación muy puntual para poder realizar el PET-CT. Claro, me imagino. Y bueno, tú cuando recibes la imagen del tomógrafo, ¿qué es lo que ves o qué es lo que te hace pensar que hay un tumor activo? ¿Cómo? Más o Bueno, menos para las personas que nos ven y que no tienen ni idea de qué se trata el estudio. bueno, el principal radiofármaco que utilizamos es el FDG Ujú. y como les había mencionado es glucosa. ¿Ya? El cuerpo normalmente consume glucosa para las actividades que tiene cada una de las células, de los tejidos y de los órganos y tenemos que saber obviamente cómo se distribuye normalmente esa glucosa. Una vez que sabemos eso, vamos viendo las distribuciones anómalas o los sitios anómalos donde está distribuida esa glucosa. Y cuando tenemos esas distribuciones anómalas y se correlaciona también con la imagen de tomografía computada, ya puede ser por un tumor o para alguna anomalía que encontremos en la tomografía computada, entonces nosotros la asociamos a que esa enfermedad puede estar, o esa captación anómala puede estar asociada al cáncer. Generalmente, el tipo de pacientes que se realizan este tipo de exámenes ya vienen con un diagnóstico de cáncer, no es que nosotros lo hacemos en el estudio como tal, ya vienen con un diagnóstico, ya tienen una biopsia en donde se ha ratificado de que las células de ese tumor son cancerígenas. Entonces, nosotros lo que hacemos es estadificar, es ver qué tan extendido se encuentra el tumor y para eso es muy bueno el PET-CT. Y para los pacientes que ya están recibiendo tratamiento, ¿también es útil el PET? Sí, es súper útil, es también otra de las indicaciones que nosotros podemos realizar el PET-CT. En realidad, las indicaciones puntuales en las cuales se hace el PET-CT son al inicio para hacer el estadiaje, antes de que reciba cualquier tratamiento, después de que está recibiendo tratamiento para saber cómo está respondiendo al tratamiento, si las células están muriendo, por así decir, del tumor, y también después del tratamiento, para saber de que ese tumor que en teoría ya no está, o que ya no tenemos evidencia de que hay tumor, no vaya a regresar, porque puede haber casos en los cuales haya recidiva o regrese el tumor porque quedaron algunas células chiquitas por ahí o algo en particular. Entonces también se puede realizar en ese momento un PET-CT para saber y poderlo detectar de manera temprana. Una particularidad del PET-CT es de que detecta lesiones muy chiquitas, casi de hasta 3 milímetros. Entonces es importante detectarlo tempranamente para que el pronóstico del paciente no vaya a modificarse significativamente. Y viendo las cosas desde la perspectiva de un paciente, ¿tú cuál sugerirías que sea el proceso normal que debe seguir una persona que recibe un diagnóstico de cáncer? Bueno, algo importante es de que pues el cáncer no es igual a me voy a morir. Hay muchas terapias que nosotros estamos utilizando como médicos que se pueden utilizar a muchas alternativas. Obviamente va a depender del estadio en el cual se encuentra el tumor, el tipo de tumor y muchos factores que se investigan cuando alguien tiene un diagnóstico de cáncer, pero siempre hay alguna terapia y obviamente dependiendo del estado en el cual se encuentra el paciente, puede recibir algún tipo de terapia, ya sea pues, de quimioterapia, de radioterapia o muchas otras terapias que están saliendo actualmente como son terapias dirigidas o terapias de inmunoterapia. Entonces se puede utilizar muchos elementos, tenemos muchas herramientas para combatir este tipo de enfermedades. Entonces no hay que decaer, no hay que decaer, hay muchas alternativas y pues la tecnología también nos ha estado ayudando para la detección de este tipo de tumores, tanto para el diagnóstico como para el manejo de cada una de estas enfermedades y tenemos que seguir adelante. Una de las cuestiones es también tener apoyo familiar, el apoyo de las personas que nos rodean. Todo es importante en este tipo de pacientes porque el cáncer es una enfermedad catastrófica y puede involucrar mucho hasta la parte económica del paciente. Entonces, nosotros como médicos, nuestro trabajo es no tratar el cáncer, sino tratar a una persona que tiene cáncer. Así Y es. dentro del espectro de que cada persona es diferente, tenemos que tratar a una persona que tiene una enfermedad. Y pues tenemos que ser empáticos en ese sentido, tenemos que ser muy humanos para tratar a este tipo de pacientes, además de, pues, no solo estos pacientes, sino A todos. a todos los pacientes en Sí. general. Pero sobre todo en esta patología tan dura, brindarle al paciente toda la contención y tratar de ser un soporte que le ayude en este camino que se va a recorrer juntos, que lo vamos a recorrer como personal de salud, como familia, como paciente, superando lo que se
los obstáculos que vayan apareciendo y haciendo uso de todas las herramientas que tenemos a la mano, como el PET que nos estabas explicando. Y vamos a hablar también de algunos mitos y algunos miedos que nuestros eh, seguidores nos han enviado. Okay. Por ejemplo, una de las preguntas es, ya que se utiliza glucosa radioactiva, ¿esto me va a hacer daño? ¿Va a mutar mis células? ¿O yo voy a hacer daño a las personas después del examen? Bueno, lo que nosotros hacemos en el estudio es inyectar este radiofármaco. El radiofármaco va a estar adentro del cuerpo de esta persona y se va a distribuir en todo su cuerpo. Entonces, esta persona va a estar emitiendo un poco de radiación durante el estudio y también después del estudio. La cantidad de radiación que se está emitiendo es relativamente baja y no la consideramos como tan nociva. Toda radiación es nociva y tiene su riesgo, pero nosotros como personal de salud tenemos que considerar el riesgo-beneficio que puede tener este tipo de estudios. Y es lo mismo con las tomografías computadas o los estudios de rayos X convencionales que realizamos. Siempre tenemos que valorar de que el estudio que estamos realizando tenga un beneficio mayor al probable riesgo que nosotros podamos tener por la radiación. La radiación lo que hace es modificar los enlaces de las diferentes estructuras que tenemos en el cuerpo y sí puede hasta cierto punto modificarlos para mal. Pero Claro. la radiación que estamos actualmente utilizando en estudios de PET-CT y hasta en estudios de tomografía computada va ligada principalmente al avance tecnológico que hemos tenido. Entonces, mientras más va avanzando la tecnología, menor radiación estamos utilizando para obtener las imágenes de buena calidad. Entonces, tanto en la tomografía computada como en la parte de PET, estamos utilizando radiación relativamente baja y no es más que un estudio de tomografía computada del cuerpo entero, por ejemplo, en el cual realizamos varias fases como cuando utilizamos medio de contraste. Entonces, nosotros valoramos todo eso, el riesgo existe porque es un estudio que utiliza radiación, pero el beneficio siempre va a ser mayor, Claro. siempre va a ser mayor y pues el riesgo es difícil de determinarlo porque generalmente se ve a muy largo plazo. Perfecto, entonces pueden ir los pacientes con calma y la Sí, tranquilidad de que de que este estudio, pese a sus riesgos, es por su bien. sí, sí, y el riesgo es relativamente bajo, es muy bajo, como ya les había mencionado anteriormente, y tienen que estar tranquilos en ese Perfecto. sentido. ¿Y por qué si es un estudio tan bueno que detecta desde 3 milímetros y ve el metabolismo de las células, por qué no se usa como tamizaje? ¿Por qué no reemplaza otros estudios como la mamografía, por ejemplo, que es un estudio bastante molestoso, doloroso para las mujeres, u otro tipo de screening que ahora se usa y que no es tal vez tan sensible como este? Bueno, cuando hablamos de screening hay que tomar varios factores. Uno de ellos tiene que ser el costo. Y generalmente el PET-CT es un estudio, si no es uno de los estudios más costosos que tenemos de imagen, es muy, muy costoso si lo comparamos, por ejemplo, con una mamografía o con una ecografía. Entonces, ese es uno de los factores, yo diría que uno de los factores principales para ver si podemos hacer este estudio como screening o no. No está al alcance tanto del público en general y pues nos puede dificultar el realizar este estudio a mucha población o a mucha gente. Otra cosa es de que el PET-CT utiliza radiación y la cantidad de radiación que utilizamos es relativamente alta si lo comparamos con otros tipos de estudios como por ejemplo la mamografía. Entonces, la radiación, como les dije, es relativamente baja, pero es algo que tenemos que considerar. Y no podemos radiar considerablemente a un paciente por un estudio de screening, por así decirlo. Entonces Ya. es algo que consideramos y como les dije anteriormente, siempre hay que ver riesgo-beneficio. Y algo del PET-CT es de que es muy sensible, eso sí entraría como en la categoría de screening, que tiene que ser un estudio muy sensible, pero también puede tener falsos negativos y falsos positivos. Entonces, no hay ningún estudio perfecto. El estudio de PET-CT tiene su alta sensibilidad, la especificidad puede variar un poquito, entonces podemos detectar algo, pero no necesariamente eso va a ser cáncer. Entonces, cuando detectamos algo, generalmente, y más aún si estamos en un paciente que estamos buscando cáncer, lo más seguro es que va a requerir que le realicemos otros estudios, que le realicemos biopsia de eso que encontramos, que le realicemos algún estudio un poco más específico dependiendo de dónde encontramos eso. Y pues
puede traer más gastos, más recursos, la angustia del paciente también puede incrementar. Entonces son cosas que tenemos que considerar. Y el PET-CT es muy bueno, pero lo usamos generalmente en pacientes que ya tienen diagnóstico. Un diagnóstico, perfecto. Y en relación al costo que tú mencionabas, porque también es algo que les asusta a los pacientes y a todos en esta crisis económica, es qué tan costoso es. Es un estudio relativamente costoso, pero cuando hablamos de un paciente que tiene cáncer, los costos de la parte de imagen del paciente que tiene cáncer son una pequeña porción nada más de los costos que van a ser por el tratamiento, por las cirugías, radioterapia, quimioterapia. Entonces la parte de imagen es una pequeña fracción nada más de los costos que va a tener ese paciente en todo su tratamiento o en todo el manejo de lo que es el cáncer. Entonces, si tenemos un estudio que es relativamente costoso, pero que te va a influir directamente en el pronóstico y que te va a influir directamente en el tratamiento que vas a recibir, como estando más consciente de que el tratamiento que vas a recibir es porque yo sé exactamente cómo está el tumor. Entonces el costo-beneficio de este estudio es muy bueno si lo comparamos con otros estudios, como por ejemplo una tomografía o una resonancia, dependiendo del tumor que tengamos. Entonces el PET-CT, cuando hablamos de costo-beneficio, es hasta mejor que los otros estudios, a pesar de que es costoso, pero puede influir en el tratamiento para que el tratamiento tenga mejor efectividad. A diferencia de que si hacemos otro estudio y no detectamos a lo mejor alguna lesión chiquita que está en otro lado del cuerpo, el tratamiento que va a recibir luego no va a tener tanta efectividad como cuando lo detectamos bien. Sí, es mejor hacer lo que se debe hacer en el momento preciso y obtener un diagnóstico real para poder tomar las mejores decisiones y tener un mejor pronóstico, que eso es sumamente importante. Es bueno que las personas también sepan que ahora ya está disponible en Quito, porque, bueno, yo tuve el caso de mi cuñado y cuando él estuvo enfermo hace unos 3, 4 años, no estaba disponible porque el único que lo hacía en Quito no estaba habilitado en ese momento y él, a pesar de su patología, tenía que viajar a Guayaquil o a Bogotá para poder realizarse el PET-CT. Sí, en buena hora ya hay más equipos de PET-CT ahora en Ecuador. Debería haber más para cubrir toda la demanda y deberían estar mejor distribuidos en todo el Ecuador, no solo en la capital, obviamente, para cubrir mayor población. Pero pues en buena hora ya no hace falta viajar o hace falta trasladarse, que también es un inconveniente, y más aún en este tipo de pacientes que se les puede dificultar el viaje. Entonces, en buena hora para los pacientes que ya tenemos más disponibilidad de estos estudios. Qué bueno. Y una vez que el paciente recibe su solicitud de su médico con el PET-CT, llega hasta donde ustedes, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, le damos unas indicaciones que son relativamente sencillas. Lo principal es de que no consuma muchos carbohidratos el día anterior, que no haga ejercicio, de que el día del estudio venga en ayunas. Y ya cuando está con nosotros para realizar el estudio, lo que hacemos nosotros es poner una vía, generalmente la ponemos en el antebrazo. Por allí inyectamos el radiofármaco y una vez que inyectamos el radiofármaco, lo ponemos al paciente en una salita cómoda para que espere una hora, porque tenemos que esperar una hora que el radiofármaco se distribuya en el cuerpo, y una vez que ya pasó esa hora, le pasamos al equipo, que es como un tomógrafo convencional, solo que es un poquito más largo. Es como un túnel pequeño, en donde el paciente va a estar aproximadamente unos 15, 20 minutitos, que es lo que se demora el estudio, y luego de eso, y pues si no amerita realizar algún otro estudio o alguna otra imagen en particular, pues el estudio ya finalizó. Y luego de eso le damos indicaciones de que generalmente no tiene que estar cerca de personas embarazadas o niños pequeños, porque son los pacientes que son las personas más susceptibles a la radiación. Y es verdad que todavía está sacando un poquito de radiación, pero es mínima ya después de la inyección. ¿Y cuánto tiempo debe no acercarse a mujeres embarazadas o niños pequeños? La recomendación es durante el día que se realiza el estudio. Después, el siguiente día, sin ningún problema, no hay ningún inconveniente. Y con personas adultas, generalmente no hay ningún inconveniente. Como la radiación es tan baja, no hay ningún problema. Pero en niños y en mujeres embarazadas es mejor evitar, así sea muy baja la radiación. Perfecto. ¿Y en este frío de Quito hay que tener alguna consideración para...? Sí, es súper importante que tienen que llegar muy abrigados al estudio, porque si les da frío antes del estudio, hay unas células y un tipo de grasa que nosotros tenemos en el cuerpo que se activa para calentarnos, y eso puede salir en el PET o en el estudio que estamos realizando. Entonces nos puede confundir un poquito, a pesar de que tenemos nuestras situaciones ahí para identificarla.
nos puede llegar a molestar un poquito de que esté activada ese tipo de grasa, que es la grasa parda, pero es mejor evitarla. Perfecto. Y ya tenemos el resultado y ahora, ¿qué es lo que vemos? ¿Quién debe revisar ese resultado? ¿Quién es el que interpreta? ¿Son los imagenólogos? ¿Cómo se maneja eso? Bueno, como es un estudio híbrido, cual involucra una parte de medicina nuclear y una parte de radiología, que es la parte de PET y la parte de tomografía computada, yo creería que el más apto para realizar ese estudio es el que está especializado en esa modalidad. Es un estudio híbrido y no es que porque soy médico nuclear yo lo voy a revisar o porque soy radiólogo yo lo voy a revisar, porque el estudio tiene las dos modalidades. Entonces, ya sea el médico nuclear o sea el radiólogo, tiene que estar entrenado en esa modalidad para poderlo revisar adecuadamente. Y si lo pueden revisar los dos, mucho mejor, porque cada uno tiene una visión diferente de cada una de las modalidades y siempre es bueno. Y además de que, pues, no solo lo revisa uno, sino que lo revisan varios ojos, es mucho mejor también. Sí, el apoyo multidisciplinario es lo mejor que podemos lograr para un manejo adecuado del paciente. Y algo que sí nos puede causar duda es que sabemos que el resultado del PET y nos entregan una hojita con un muñequito, con el diagrama del cuerpo y lo que brilla es cáncer. Hay veces que también brilla el cerebro. ¿Eso es igual a cáncer o algún tumor en el cerebro o no? No, como les había mencionado anteriormente, existe la distribución normal de la glucosa en el cuerpo y hay algunos sitios donde normalmente se capta uno de ellos del cerebro, que es el que más utiliza glucosa en el cuerpo y se va a ver muy captante o muy prendido, por así decirlo. Y otras partes donde también hay radiofármaco de manera normal es en los riñones y en la vejiga, porque el radiofármaco, el cuerpo elimina normalmente por la orina el radiofármaco. Por eso también les damos la recomendación de que tomen mucha agua, de que vayan muchas veces al baño para que el radiofármaco se elimine más rápido, por así decirlo. Sí. Y no asustarnos con el resultado que tengamos, sino ir al médico que nos solicitó para que él nos dé toda la información que nosotros necesitemos y tomar en conjunto la mejor alternativa terapéutica. Sí, el médico que solicitó el estudio es el más apto para revisar el informe y el estudio de PET-CT, porque no es solo el informe, sino que es el conjunto de otras circunstancias que tiene el paciente que conoce el médico, como son los estudios de laboratorio, la biopsia, el tipo de tumor que es. Entonces no hay que agarrar solo una parte del paciente, que es el informe de PET-CT, sino que tenemos que conjugar todo para poder recibir un menor manejo y la mejor persona para interpretar el reporte del PET-CT es su médico oncólogo, que es el que le conoce al paciente. Perfecto. ¿Hay alguna contraindicación para el PET? Tal vez pacientes con insuficiencia renal o algo que no puedan realizarse. En general, el radiofármaco que utilizamos es glucosa y no tiene casi ninguna contraindicación, a menos de y que es muy raro, de que haya tenido algún proceso alérgico en alguna inyección previa de radiofármaco, pero es algo muy raro. Pero de ahí no tiene ninguna contraindicación. Insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca y todo eso nos puede alterar un poquito la imagen, pero no es contraindicación como tal. La parte del contraste que podemos utilizar en la tomografía computada, ahí sí nosotros consideramos la insuficiencia renal y otras cuestiones del paciente, pero siempre las tomamos en cuenta para ver si amerita o no el paciente ser inyectado con contraste. Y una última pregunta, en un paciente que tal vez está agripado con algún proceso infeccioso o después de una cirugía, ¿puede realizarse el PET? En general sí puede realizarse, pero en general preferimos que se posponga un poco este estudio, porque las partes del proceso inflamatorio, ya sea de la vía respiratoria o de la misma cirugía como tal, va a captar el radiofármaco y va a ser un proceso inflamatorio. Y nos puede molestar un poquito si más aún si la cirugía es donde justo estaba el tumor, entonces no vamos a poder distinguir muy bien entre lo que es cambios de la cirugía o si todavía hay tumor. Entonces generalmente postergamos un poco este estudio cuando tienen pacientes cirugías o también cuando tienen radioterapia. Lo postergamos un poco el estudio porque el proceso inflamatorio que se produce también nos puede molestar en la parte de imagen. Ya, perfecto. ¿Cuánto tiempo se posterga? Generalmente un mes, pero si se puede más, mejor. Pero un mes y hasta tanto en radioterapia podríamos postergarlo hasta 3 meses. Wow. Porque el proceso inflamatorio suele quedar ahí después de varios meses.
y mientras más lo podemos postergar, mejor. Obviamente, pues está también la urgencia de realizar el estudio, de saber qué está pasando ahí, entonces hay que tomar esos dos factores para ver en qué momento es bueno realizar el estudio. Muchas gracias, Alberto. Para terminar, ¿qué nos podrías decir? ¿Qué mensaje nos puedes dejar sobre el PET-CT? Bueno, el PET-CT es un estudio muy bueno que nos ayuda a detectar y principalmente a estadificar o saber qué tan extendidos se encuentran los tumores. No solo se utiliza en pacientes que tienen cáncer, sino que también se utilizan en patologías neurológicas, en patologías cardiológicas y en otro tipo de patologías. Actualmente los estudios están creciendo mucho, aumentando mucho las utilidades del PET-CT y no solo existe el radiofármaco que es del FDG, sino que existen muchos radiofármacos. Algunos de ellos actualmente se encuentran en investigación, pero de seguro el futuro de este tipo de estudio pues va a ir creciendo constantemente y para beneficio obviamente de la población en general. Sí, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a ustedes por su audiencia. Por favor, si es que tienen alguna duda, no olviden dejarnos en los comentarios, darle like, suscribirse y gracias por estar aquí.